Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hablábamos la semana pasada sobre cómo Dios tiene en su plan perfecto que todos nosotros seamos salvos. Pero también conversábamos cómo el proceso de la salvación implementa en nosotros. Ahora, nuestra segunda creencia como iglesia o nuestro segundo proceso que debemos que todos conozcamos es que nosotros creemos que el nuevo nacimiento, o sea, el encontrarse, el tener un encuentro con Cristo, tiene que producir en nosotros cambios. No puede ser posible que usted venga, acepte a Cristo, se encuentre con el Señor y que siga manejando su vida de la misma manera. Como decía un pastor, el único que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos es Dios. Usted y yo tenemos que cambiar. Pero el problema más grande radica en este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué es un problema este pasaje? Porque a como está literalmente puesto, diría que yo hoy estoy aquí, acepto a Cristo y automáticamente dejo de ser quien era y ahora soy totalmente otra persona. Y resulta que la vida espiritual no funciona de esa manera. Ojalá Dios quisiera que fuera tan simple como eso, que yo soy un gritón, soy una persona violenta, soy una persona de mal carácter y yo llego, acepto a Cristo y ya mañana resulta que yo hablo todo manso y sabio y humilde. Pero resulta que no. Y resulta que nos vamos a encontrar a un Pedro que era un mal amansado sin Cristo y termina siendo un mal amansado nada más que con Cristo. Y que todavía hasta tiempo adelante con Cristo resulta que se agarra con Pablo en el concilio de Jerusalén por si hay que circuncidar o no circuncidar, hasta que después en algún punto pues seguro el Espíritu Santo les jaló las orejas y les dice: ¿ustedes qué les pasa peleando por esto? Háganme el favor, y se tranquilizan. Y al final dice Pedro: bueno, está bien, no lo circunciden, ¿para qué nos vamos a poner en esas? Ahora, cuando estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que este pasaje realmente, al estudiar la profundidad, no dice son hechos nuevos, sino que dice van siendo nuevos, van siendo transformados. Hay un proceso de transformación en el cual yo voy saliendo de donde estaba y voy enrumbándome a donde debo estar. O sea, que el principio de Dios es que cuando usted acepta a Cristo, hay una historia, hay un pasado, hay un atrás, hay un antes, y a partir de este momento se tiene que empezar a construir un después. Pero que el después que se va a empezar a construir de aquí para adelante tiene que irse poco a poco distanciando de lo que usted era. O sea, que si usted era un malcriado, después del encuentro con Cristo, usted debería ir dejando de ser malcriado cada día un poco más. Hasta que llegue un momento donde usted empieza a desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Empieza a desarrollar la imagen de Cristo en su vida. Ahora, uno de los grandes problemas que tienen los cristianos, especialmente los más nuevos en el Señor, es que tienen la idea de que hoy yo acepto a Cristo y mañana debo ser perfecto. Y resulta que cuando se dan cuenta que esto no es tan fácil, empiezan a desmotivarse, empiezan a culparse, empiezan a juzgarse, empiezan a señalarse.
empiezan a sentirse mal, empiezan a sentirse indignos. Y más por el contrario de ayudarles a caminar hacia donde tienen que ir, los empieza a hacer retroceder. Y empiezan a retroceder y empiezan a retroceder. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema garrafal. Y es que nosotros tenemos una mente de todo o nada para lo que nos conviene. Y entonces, si no soy totalmente santo, entonces mejor soy totalmente pecador. Y entonces es como la dieta. Vengo haciendo dieta, no me como muchas cosas, estoy haciendo dieta, pero me comí un pastelito. Y me comí un pastelito así. Y como me comí un pastelito así, entonces veo el mero pastelote y dije, bueno, ya fallé la dieta, entonces me como todo el pastel. Porque de todos modos ya fallé. Mañana empiezo de nuevo, pero después de que me volé todo el pastel. Y en el pecado lo hacemos igual. De todos modos ya fallé. Y pum, nos vamos de nuevo otra vez hacia atrás. Y ese no es el propósito. El propósito de Dios es un caminar constante. ¿Donde qué? Vamos a fallar. Van a haber áreas de nuestra vida que no van a ser tan fáciles de transformar. Van a haber áreas de nuestra vida que nos van a doler. Y nos va a costar. Y algunas hasta lloraremos en el proceso para cambiarlas. Pero tenemos que seguir caminando hacia esa línea, constantes, firmes, persistiendo. Pablo, uno de los hombres con mayor firmeza, dijo: sed imitadores de mí. O sea, hey, ustedes, todos los que vienen conmigo, sean como yo. Cópienme, porque si ustedes son como yo, se van a parecer a Cristo, porque yo me parezco a Cristo. Y es interesante porque cuando usted analiza y hace una historia de Pablo, usted dice, Pablo no era un modelo a seguir. Tenía áreas muy buenas, pero tenía otras áreas que, por favor, Dios santo, qué vida más dura la de Pablo. Y la muestra la encontramos en el pleito con Pedro. Se arma todo un burubum, consigue que no permitan la circuncisión en los judíos, en los gentiles, y después se va donde Timoteo y agarra a Timoteo y le dice, Timoteo, bájese los pantalones, le tocó circuncisión. Y posiblemente Timoteo le hubiera dicho, Pablo, pero ¿y la carta? Olvídese de la carta, te vamos a circuncidar. Pero Pablo, ¿y el pleito con Pedro? Aquí toca, hay que hacerlo. Y posiblemente si Timoteo tenía un poquito de conocimiento, dice, ¿quién entienda a Pablo? Vaya a hacer un burumbum allá y después viene y me circuncida. Vemos un Pablo agarrado, enojándose y aislándose de gente que había caminado con él en el evangelio. Pero la razón por qué no hay una persona que haya logrado la perfección de la noche a la mañana. Por eso él termina al final de sus años diciendo, no es que lo haya alcanzado todo. Y hace clara afirmación, y tampoco que sea perfecto ya. Pero también deja una meta clara, pero sigo a la meta. Sigo buscándolo. Sigo trabajando por el cambio, sigo mejorando día con día, sigo buscando mis errores y mejorándolos constantemente, sigo tratando de ser mejor que mi versión de ayer, porque esa debe ser la meta de todo cristiano. Yo tengo que ser hoy mejor que ayer, no mejor que ella, no mejor que él, tengo que ser mejor que ayer, que mi versión de ayer, porque a veces cometemos el error de compararnos con la gente. Es que Julano ha avanzado mucho, yo no he avanzado tanto. Es que Julano tal cosa y yo no tanto. Pero mi tarea no es ver al que está a la par. Mi tarea es ser una versión mejor que yo ayer. Y es ahí donde tenemos que caminar, siendo yo mi mejor versión día con día. ¿Qué áreas todavía no he mejorado de mí que puedo hacer diferente? ¿Qué cosas todavía me golpean en mi vida que puedo mejorar? Ese es el diseño del nuevo nacimiento, un proceso de transformación que nosotros tenemos que ir desarrollando día con día. Para eso Dios murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos tener acceso a su presencia, ser transformados, pero que también tuviéramos acceso al perdón de nuestros pecados, porque Dios sabía que todavía en ese proceso de transformación íbamos a pecar. Si usted es consciente
si usted es honesto o honesta, si usted es sincero o sincera consigo mismo, usted debe reconocer que durante esta semana usted ha pecado. Y eso a usted no le cierra la puerta. Y no se la cierra por una sencilla razón, porque abogado tenemos para con el Padre. Porque si usted se arrepiente, usted tiene acceso al perdón. Pero hay una enorme diferencia entre el pecado, producto de esa lucha constante en la que estamos batallando, y el pecado deliberado. O el pecado consciente, donde usted y yo caminamos tratando de ir a pecar, a hacer lo que a nosotros nos da la gana. Esa es la diferencia. El poder entender que Dios nos ha llamado a ir cambiando poco a poco nuestra vida diaria. Y quiero que lean Juan, capítulo 3, versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Me dice un amén? ¿Un amén cuando lo tiene? Lo tenemos. Vea lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y me llama la atención porque en ningún momento acá dice que es necesario nacer de la mente. Dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos pretenden nacer a base de conocimiento. Mucha gente dice: yo sé, yo conozco, yo la Biblia me la sé de arriba abajo. Y cometemos amplios errores. Una gama imperdonable de cosas por creer que el nuevo nacimiento es un tema de cabeza. Y resulta que la única manera de que nuestra vida se transforme es que nos topemos y tengamos un nuevo nacimiento espiritual. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que vaya transformando nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien transforme, quien redarguya, quien nos muestre el pecado y nos permita cambiar. Pero de alguna manera usted y yo cometemos el error de querer cambiar el pecado como cambiaríamos hábitos naturales. Como quien a partir de hoy dice: bueno, no voy a comer más helado y no compro más helado. Y cuando nos damos cuenta que no se puede dejar el pecado de esa manera, cuando nos damos cuenta que hay pecados que usted no puede dejar simplemente poniéndose un chip mental que diga: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Cuando me doy cuenta que no es un repetir como loro un versículo bíblico, porque hay gente que dice: bueno, tengo miedo, leo el salmo tal y el salmo tal y el salmo tal, y se lee todos los salmos y sigue teniendo miedo. Cuando hay personas que no pueden dormir y dicen: bueno, voy a leer, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y no se duermen. Cuando te das cuenta que no es un tema natural, que es un tema que hay que nacer del agua y del Espíritu, y que es Dios quien hace el rompimiento y es Dios quien hace la libertad, es cuando te das cuenta que si no permites que la presencia de Dios entre a tu vida, aquellas áreas que todavía están cautivas en tu vida seguirán cautivas. Aquellas áreas que todavía hoy provocan tu derrota seguirán siendo la causa de tu derrota. No porque seas un derrotado,
No porque seas una derrotada. No porque Dios tenga en plan que tú fracases, sino porque estás peleando en tus propias fuerzas y el pecado no se vence en nuestras propias fuerzas. La única manera de que el pecado, de que el temor, de que todas las cosas que hoy nos consumen sean quitadas de nuestras vidas es que aprendamos a nacer del Espíritu. Es que la presencia sublime de Dios renueve nuestra vida. Y que lo siga haciendo día a día. Un renovar constante donde el Espíritu Santo todas las mañanas hable a nuestro interior. Transforme nuestro interior. Cambie nuestro interior. Nos redarguya. ¿Sabe por qué, mi hermano y mi hermana? Porque la única manera de ser cambiado conforme al corazón de Dios es que Él mismo sea el que me diga, tenés que cambiar esto. Tenés que trabajar esto. Hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo así? Eso no puede estar de esa manera. Transfórmalo. Yo te voy a ayudar. Tú decides hacer el cambio y yo me voy a encargar de que tú cambies. Pero qué difícil es que usted y yo tratemos de cambiar en nuestras propias fuerzas. Levanten la mano los que han intentado cambiar un área de su vida por su propia fuerza y han fallado. Levanten la mano. Es frustrante, ¿verdad? Intentarlo tantas veces y darte cuenta que no se puede. Y a veces pensamos erróneamente y decimos, no se puede, entonces no la cambiamos. No, esa no es la solución. La solución es ir al maestro. Yo no sé cocinar queques. Me han contado los chismosos que es bien complicado. Que o el queque se queda muy duro o que el queque se desinfla. Por ahí escuché una vez de que si usted no sabe hacerlo bien en algún momento en que saca el queque y se desinfla. Me pareció chistoso. Yo me imaginaba el queque como cuando se le estalla una llanta a uno. Pero yo tengo claro algo. Si algún día quisiera hacer un queque, yo puedo ponerme a hacer un queque. Y puedo fallar la primera y fallar la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima, ir por el 25 intento y fallar el queque. Eso no implica que yo tendría que decir no vuelvo a hacer un queque. Eso quiere decir que yo debería ser tan humilde de decir ocupo a alguien que sepa hacer un queque, que me enseñe cómo se hace un queque. Porque no es que yo no puedo hacer un queque. Es que no me han enseñado cómo se hace un queque. Y nadie es capaz de hacer un queque si no le enseña. Y para aquellos que dicen, sí se puede, se mete a YouTube. YouTube le está enseñando. Y ahí es donde necesitamos ir al Espíritu Santo de Dios a decirle, Espíritu Santo, ¿me puedes enseñar? Yo quiero cambiar. Yo quiero dejar de ser lo que hoy soy. Yo quiero mejorar. Yo quiero cambiar. Le decía a los que estaban al puro inicio que hoy cerrar esta etapa me hace examinarme a mí mismo. El que llegó hace 11 años atrás y el que está hoy. Y si algo me gusta hacer, ser honesto conmigo mismo. Qué increíble cómo Dios ha transformado mi vida. Ni idea de cómo he llegado hasta acá. Pero soy consciente y soy claro que no soy una versión terminada. Soy una versión bastante defectuosa que necesita mucho trabajo de Dios. Por consiguiente, como dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado, prosigo. Ahí voy. Ahí vamos trabajando. Y cada día Dios me enseña.
Tiene miles de maneras de enseñarme. Por lo menos ya aprendí que la próxima vez que haya que negociar un contrato, si me toca, me toca. Que ni busco terceros porque igual me van a mandar a hacerlo. Ahí va aprendiendo uno a la brava. Por lo menos si hubiera sido más obediente desde el inicio, me hubiera preparado todo el discurso. Pero como no, ni siquiera me dejaron preparar el discurso. Así, ras. Sí, porque eso es como cuando usted tiene una muchacha que le gusta y le quiere echar el cuento en las buenas palabras. Y usted prepara todo el discurso de qué le va a decir, aunque al final se le olvide todo, pero lo prepara. Pero es diferente cuando usted no la espera y se le viene de frente el problema. Algo así. Va aprendiendo uno en la vida que usted tiene que dejar a Dios trabajar. Y usted y yo, si queremos tener un verdadero nacimiento espiritual, usted y yo tenemos que aprender que tenemos que dejar a Cristo trabajar en nuestras vidas. La diferencia, mi hermano, mi hermana, entre la gente que ha cambiado y la gente que no, es la actitud de permitirle a Dios trabajar. Y mientras usted más jupón sea o más jupona sea, más duro le van a zampar. Si no, yo se lo puedo decir. Yo le puedo decir cómo trabaja Dios, dependiendo de qué tan jupón sea uno. Ahí va volando más duro. Hace muchos años, nunca aprendí, pero veía gente pegar cerámica y usaban un masito de hule. Suavecito, era para no quebrar la cerámica. Yo siempre he dicho que Dios con algunos trabaja con ese masito de hule, para no quebrarlos. Hay otros que ya están tan duros que agarran un martillo. Hay otros que agarran un mazo. Y hay algunos con los que agarra esos cosos de turno para pegarle una chunchilla que ves para pegarle una... Sí, uno de esos. Porque ya definitivamente no hay por dónde. Entonces bien duro para que le duela el golpecito. Pero qué importante es, mi hermano y mi hermana, que usted entienda que el plan de Dios es que usted tenga un nuevo nacimiento. Un encuentro con Dios que permita que usted genere un antes y un después, pero que entienda que en el después, todos los días usted tiene que cambiar. Ay de usted que usted crea que es una versión terminada. Porque el día que usted crea que es una versión terminada, posiblemente termine siendo una versión desechada. Usted nunca llegará a ser una versión terminada. Yo nunca llegaré a ser una versión terminada. Porque el único momento en que usted y yo vamos a hacer una versión terminada, y no por gusto, sino por gracia, es el día que estemos en la presencia de Dios, donde Señor nos va a transformar. Ahí seremos una versión terminada, porque es el único momento en el cual Dios va a permitir que usted y yo caminemos en rectitud. Amén.